hemos estado orando sobre todo por Sandra Padilla, Sandra también ahí en Cuba, que el Señor nos haya ayudado mucho en vuestras situaciones complicadas, complejas, pero hemos estado orando por vosotros, en gozo veros, y Sandra también que operaron. Verdad que estás ahí cantando con ánimos, de mucha bendición. Gracias al Señor por ello. También alabamos al Señor por la respuesta a la oración de la mamá de Samara, que nos compartía cómo el cáncer está remitiendo, encogiendo. Eso es algo muy bueno y tenemos que seguir orando por ella, al igual que por todos los enfermos. Que el Señor nos ayude, nos cuide a todos. El cuerpo, hermano, se va desgastando, pero que el alma crezca con fuerza. Y por eso os pido oración por estas situaciones complejas. La hermana Carmen va a ser operada, por fin. Y Jordi también va a ser operado. Estamos orando mucho por Jordi, por su espalda también. Recordarles a ellas, recordarlas por favor. La hermana Torrescano ahí en México, que también forma parte de nuestra congregación, necesita oración. Hay unos cambios en su vida que necesitamos recordarla. El Señor la sostenga, le dé de su ánimo. Y también la hija de la hermana Cami va a estar llegando este mes y os pido que oréis por ella, por su viaje con el pequeño, para que tenga un buen viaje y podamos también disfrutar de su visita. Tengo varios anuncios que dar. Uno de ellos es que me duelen los huesos. ¿De quién fue la idea del fútbol ayer? Fue muy buen partido, lo pensamos y lo hicimos de un día casi para el otro, por eso es que no tuvimos cheerleaders ni animadoras ni nada, pero ganamos 11-7. ¿Verdad, Tony? Por ahí fue. Pero fue un tiempo muy bueno de comunión y compañerismo entre los varones de la iglesia de Ripollet. Sigamos orando por la iglesia de Ripollet. Están animados, están gozosos y compartiendo también nuestra comunión con esa preciosa iglesia. Os pido oración por ellos. El martes me habéis dicho que es fiesta. ¿Es 12 de octubre ya? Wow. Entonces tenemos Fundación Bíblica y yo sé que cuando hemos tenido algún festivo lo hemos cancelado. No he hablado con mi equipo respecto de esto porque me he enterado hoy. Digo, bueno, ya hablaré equipo y estaremos ahí trabajando en ello. Pero lo que haremos será no tener clase, ya que es festivo y los que vienen presencialmente estarán fuera. Pero os pido que me disculpéis por este detalle, no lo había planeado antes, pero el 12 no tendremos entonces clase. Lo dejamos para la siguiente semana y os animo a que vengáis. Y si no podéis seguir las clases presencialmente, apuntaros a EMOL. El Señor está haciendo cosas preciosas con esa plataforma. El hermano Freddy, el pastor Freddy de Quito, Ecuador, me llamó ayer, estuvimos charlando. Ellos se consideran también una iglesia satélite de la nuestra. Empezó la iglesia hace unos meses atrás. Yo hablé con este pastor que se había salido de una iglesia muy grande, hermanos, no recuerdo bien el número, creo que eran más de 300 personas, porque se dio cuenta que era una iglesia que estaba mal. Salió de ahí y se unió a nosotros. Y oró y habló conmigo de la posibilidad de empezar una iglesia con la doctrina nuestra y estoy ahí ayudándole y colaborando con él. Tendremos a las 2 una videoconferencia hoy, rapidita para saludar a la iglesia. Pero hermanos, ha sido fruto de la labor que el equipo técnico estáis haciendo, ahí transmitiendo aún para otros países. Os pido que oréis por él. Y lo último que tengo apuntado yo es el día 17, que es el domingo que viene. Vamos a tener una comida aquí en la iglesia con el equipo de presidencia. Si podéis venir, los que presidís, con vuestras esposas, vuestros hijos, podéis traer al perro, al gato también, y tendremos esta comunión. ¿Por qué lo estoy haciendo? Si antes teníamos la comida para toda la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuánto la echo de menos? ¡Fua! Sobre todo la comida. Bueno, también ¿no? Pero no podemos hacerlo debido a COVID, así que lo que voy a estar haciendo es ir viendo si una vez al mes, aunque sea, puedo irme reuniendo con los diferentes equipos. Esto nos ayudará a tener ese tiempo de comunión, a reemplazar y a la vez tener compañerismo. Así que apuntarlo los que estáis ahí presidiendo. Para el 17 podéis traer al perro, Tony. Oikos, tráelo. ¿No? Luego lo abrazo a Oikos. Bien, y esos son los anuncios que tengo. No sé, sí, hermana Rosa Playa Arís. Micro. Tírale el micro, has dicho. No, Javi, no. Solo es para recordar 2 fechas. Y es que el sábado 23 tendremos la segunda reunión con los preadolescentes. Entonces, aquí a las 11, pues os esperamos a los niños y jovencitos.
Y luego el 29, viernes 29 por la tarde, será la reunión de hermanas, de señoras, a las 6:30. ¿Vale? Entonces el 23 es la reunión de los preadolescentes. Y el 29, viernes 29, a las 6:30, la de las mujeres. ¿Vale? A las 6:30. Recordar esto. Muy bien. Sí, Tony, es verdad, lo de la música, gracias por anunciar eso, sí. Bueno, el domingo 24 es el que viene, no, uy, qué fuerte. El que viene, no, el siguiente, el domingo 24, empezaremos a las 5:30, ensayos, pues para poder ensayar música especial y poder cantar así a voces. Entonces, si quieres venir y no me lo has dicho, pues me lo dices después o me lo mandas por privado, lo que sea. Si te gustaría venir, pero a esta hora no te va bien este día, pues házmelo saber para yo tenerlo en cuenta también. A lo mejor se puede cambiar el día y la hora, pero la idea es eso, el 24, el domingo 24. Empezamos. Me he quedado sin voz aquí. El sábado ayer tuvimos que cancelar una vez más el programa con Camilix. Era ya el último de la temporada y vamos a estar tomando un pequeño receso, preparando también material para la siguiente temporada. De hecho, ya hay algo que no quiero que os perdáis. Este miércoles va a ser impresionante. Pero os pido que oréis por este ministerio para toda la familia y también deciros del grupo internacional. Sigue creciendo, hay hermanos que nos están pidiendo y os agradezco mucho vuestro apoyo, vuestras oraciones. Y recordad que los podcasts también estamos con Xavi subiéndolos, ¿verdad que sí? Las predicaciones también se están haciendo en podcast y eso es algo muy, muy bueno. Muy bien, pues voy a terminar aquí los anuncios. Sé que han sido un montón, los niños ya se han ido y equipo musical, gracias por vuestra ayuda. Cantaremos un himno más después, pero ahora os invito a abrir las Escrituras. Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y estudiar el libro eterno, este libro que Dios nos ha dado. Pedir al Señor que nos hable a nuestro corazón. Vamos a estar hablando sobre un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Os invito a abrir las Escrituras en 2 de Corintios. Vayamos a las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3. 2 de Corintios 11, vamos a empezar leyendo en el versículo 3 hasta el versículo 4. 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vayamos ahora también al libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 6. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vayamos por último a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a empezar a leer en este capítulo, en el versículo 1. 2 de Tesalonicenses 2, 1. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios bendiga su palabra, el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú has prometido que cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Y al leerla en esta mañana, Señor, mi corazón se goza porque sé que tú ya has derramado tu bendición sobre tu pueblo. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, para que entendamos y escuchemos lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un evangelio diferente. Os invito por un momento a que vengáis conmigo al pasado. Vayamos un momento a ese lugar llamado Jerusalén, donde la iglesia acaba de empezar. En el libro de Hechos nos narra cómo de repente empieza a ser perseguida por los mismos judíos que ven una separación del judaísmo. Empiezan a perseguir a aquellos que aceptan a Cristo como Señor. Vayamos un recorrido un poco más adelante cuando allí en Roma los cristianos tienen que esconderse en las catacumbas de Roma, igual que lo habían hecho también en Jerusalén. Durante 10 emperadores, con Diocleciano al final, cientos, sino miles de hombres y mujeres son asesinados brutalmente por creer en el Señor Jesucristo. La pregunta cuando contemplo eso, la pregunta que me hago es, ¿qué creían estos hombres y mujeres? ¿Cuál era su fe? ¿Cuál era su entrega? Que impactó al mundo antiguo de tal manera que el cristianismo, a pesar de la persecución, se extendió grandemente. Y fue realmente poderoso en hechos, en palabras y en espíritu. Cuando contemplamos la fe de aquellos hombres, me pregunto si es la misma fe que tenemos hoy en el siglo XXI dentro del cristianismo. Y me pregunto si acaso nosotros hoy no hemos abrazado un evangelio diferente, un Cristo diferente y un espíritu diferente. Mi corazón está cargado, hermanos, y os lo comparto, porque miro lo que estoy viendo alrededor en este tiempo que la venida del Señor se acerca. Y me temo que hemos sido engañados y que hoy en día el cristianismo no ha abrazado el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, sino una serie de enseñanzas religiosas que más que acercarnos a Dios, nos apartan de Él. Tal vez debería empezar definiendo qué es el evangelio. Y la definición más fácil sería: el evangelio es Cristo. La palabra evangelion del griego quiere decir buenas noticias. Era una manera en la cual se saludaban los antiguos griegos. Evangelion, ¿me das una buena noticia? Y sí, es cierto, ese es el término etimológico. Buena noticia. Pero el evangelio que la Biblia predica es el hecho de que el Hijo de Dios vino a este mundo para morir por nosotros, viles pecadores. Es el hecho que el Hijo de Dios fue levantado en esa cruz, maldita por mis pecados.
Él se hizo maldición por mí mismo, sufrió el oprobio, el castigo de Dios. La misma ira de Dios, el Padre, fue derramada en esa cruz porque Cristo cargó en ese madero mis pecados. Y ahí no terminó la historia. Habiendo sido bajado de la cruz y puesto en una tumba fría, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto es el Evangelio. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Esto es el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de que podemos tener vida eterna en su nombre, que hemos sido perdonados, limpiados, salvados, y que hoy, mientras yo estoy aquí en la tierra, tengo a mi lado al Hijo de Dios como mi mejor amigo, el amado de mi alma. Es el que hace que mi corazón late, es el que hace que tenga vida. ¿Os dais cuenta? Esto es el Evangelio. Y si entendemos esta realidad, nos daremos cuenta que debemos ir a Dios y confesar que somos viles pecadores. Ningún hombre entre nosotros, ninguna mujer entre nosotras es justo. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Esto también es el Evangelio. La necesidad de creer, de arrepentirnos, de aceptar, de abrazar la verdad de que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Postrarnos ante Él y abrazarle. Esto es el Evangelio. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando Cristo Jesús es nuestro Salvador, no necesitamos nada más. No necesitamos un cura para confesar nuestros pecados. No necesitamos un pastor para que nos dé la bendición papal, como si fuera el Papa. No necesitamos a una iglesia en tal lugar o tal sitio, o un programa social. Cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas, estamos completos y completos en Él. Pero me temo que en vez de apuntar al Señor Jesucristo, muchos de nosotros, pastores y predicadores, hemos apuntado hacia una religión. ¿Y por eso se terminó la persecución? Aparentemente, no. En India hay creyentes muriendo. En África hay creyentes muriendo. Hermanos de color que están siendo masacrados, quemados vivos en las iglesias. Eso no aparece, ¿verdad que no, en las noticias? En China, la persecución hacia el cristianismo ha vuelto a surgir. Nosotros estamos muy bien aquí en este local. Gracias a Dios. Pero ¿sabéis, hermanos, qué es lo que motivó y qué es lo que empuja a estos hermanos y hermanas a decir, yo voy a morir por Cristo? Alguien dijo muy sabiamente que si no tienes una razón por la cual morir, no tienes una razón por la cual vivir. Y esto es lo que está pasando. ¿Cómo hemos llegado a este punto? He leído 3 pasajes que nos dan esa respuesta. Y para ponerlo de una manera muy gráfica, y todos me vais a entender, el cristianismo es como el río que hay aquí abajo, el Llobregat. No sé quiénes habéis visitado las fuentes del Llobregat, donde nace el Llobregat, con un chorro impresionante de agua fresca, ¿verdad? Que apenas puedes beber. Pero os invito, amablemente, a que vayáis ahí abajo en la estación de ferrocarriles, donde está el río Llobregat, y podáis poneros a vuestro lado de ese río y abrir la boca de par en par para que entren sus aguas. ¿Verdad que sí? No solo nauseabundo, sino vomitivo. Y esa es la realidad del cristianismo que estamos viviendo. Que cuando creció, era fresco, limpio, manantial de agua que dio vida. Pero hoy en nuestros días estamos creyendo un falso cristianismo. Y debo yo mismo examinarme a mí mismo y a nuestra congregación. Porque no estoy diciendo, mira qué malos están ahí fuera y nosotros estamos muy bien. No. Me pregunto cuántas cosas que hay en mi vida, en mi congregación, en mi relación con el Señor, son meros formalismos religiosos, en vez de un corazón que arda por amor al Señor. Y si habéis notado mi predicación durante estos últimos meses, sí ha cambiado, y Dios permita que continúe tronando en este púlpito las grandes verdades que mi generación necesita escuchar. Porque hemos perdido el tiempo
perdido el tiempo. En vez de predicar el verdadero evangelio y a Jesucristo exaltado, hemos estado hablando de cosas que para nada han servido, sino para formar un mero formalismo, que queda muy bonito en la fotografía, que aplauden a aquellos que nos dan el dinero para que sigamos sirviendo a los misioneros. Pero que hemos perdido el centro de esta iglesia y de mi propia vida, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos empezado a creer en otro evangelio. En un evangelio diferente. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? 21 siglos después, desde que aquella tumba fue vaciada. Nos da la respuesta a los pasajes que hemos leído en 2 de Corintios 11:3. Y si volvéis a ese pasaje, quiero haceros ver algunas cosas que me llaman mucho la atención. 2 de Corintios 11, empezando en el versículo 3. Pero temo, dice Pablo a esta iglesia en Corinto. Tengo miedo. ¿De qué? De que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No os sorprende este pasaje? No os sorprende. Eva fue engañada, hermanos. La Biblia dice que Eva fue engañada. Fue engañada. Y siendo de alguna manera una tipología de la iglesia fue engañada. Hemos escuchado la voz del mentiroso, como lo llamamos en el programa de Camilix. Hemos escuchado por siglos la voz de aquel que en vez de acercarnos al Señor, nos empieza a alejar de Él. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nuestro percibir espiritual, hermanos, ha sido extraviado. No tenemos un sentir por Cristo. ¿Cuántos de nosotros decimos que Él es el amado de nuestra alma? Yo no sé si fue un año atrás, hablaba con un hermano en cuanto a enamorarse de Cristo. Y yo dije, ay hermano, esa palabra no está bien dicha, eso de enamorarse de Cristo. Se va a reír si me escucha. Y luego tuve que rectificar. Porque hermanos, creo que el enamoramiento es esa máxima expresión del amor cuando tú estás dispuesto a darlo todo por alguien. ¿Verdad que sí? Hermanos, enamoraros de Cristo. Hagamos que nuestro latir sea realmente un latir de entrega, de consagración, de disfrutar del amor de nuestras vidas. Nos han robado, nos han atado, nos han perjudicado, en vez de abrazar por completo a quien ama nuestra alma. Y ha sido un engaño del diablo. Y empieza con eso, alejados del que os llamó. Si vayáis un momento al libro de Gálatas, mirad ese paralelismo de palabras. En Gálatas nos narra esa misma escalera descendente en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis que alejado. Nuestro sentir espiritual, nuestra conciencia empieza a ser engañada. ¿Y cuál es el resultado? Que nos alejamos. Pensando en el pecado de Adán y Eva, antes que Eva extendiera su mano para coger el fruto prohibido, antes que ese momento llegara, ella ya había sido engañada. ¿Dónde estaba Adán? En la escena no aparece. ¿Dónde estaba? Él ya había sido alejado. Debería haber estado ahí protegiendo a su esposa y no lo estaba. Nosotros, hermanos, con esa escalera descendente, somos engañados, somos sacados de la sincera fidelidad a Cristo. Y nos llenamos de miles de otras cosas, que ocupan el lugar de la fidelidad sincera a Cristo. Sencillez. Pero no termina ahí. Siguiendo un evangelio diferente, nos dice Pablo ahí en Gálatas. Y vuelvo al pasaje para que veamos esa escalera que va bajando, alejados del que os llamó. Pero mira lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto seáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Cuando tú no sigues a Cristo, tú sigues a algo o a alguien más, pero no a Cristo. Y mira que os está hablando un pastor que desea en el corazón ser un ejemplo para vosotros.
Pero os digo una cosa, yo no soy Cristo, en absoluto. No me sigáis a mí, os llevaré en mal camino. Seguid al Maestro. No sigáis al mejor predicador de YouTube. Seguid a Cristo. Que vuestra vida espiritual no consista en escuchar el mensaje o sermonete del domingo que el pastor de turno da. Seguid a Cristo. Esto no tiene nada que ver con una relación comunal. Tiene que ver con una relación personal con Cristo. Y la escalera descendiente sigue bajando cuando tú sigues a un evangelio diferente. Que tal vez calma tu conciencia y haces unas cuantas cosas que crees que están bien. ¿Verdad que sí? Os doy 3 ejemplos bíblicos. La mujer al lado del camino, la mujer samaritana. ¿La recordáis? Acercándose al Señor Jesús y hablando de religión con el Maestro. Se sentía bien. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Aquí o en el monte Orim? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde tenemos que adorar? Porque yo estoy adorando, ¿eh? El rico, joven, que se acercó al Señor Jesús. Todo lo hacía bien. ¡Todo! Y eso callaba su conciencia. Nicodemo, el gran líder religioso, se sabía el Antiguo Testamento. Era un rabón y rabbini. ¿Verdad? Era un maestro de la Torá. Seguramente se conocía bien todos esos símbolos. Vete a saber si sabía alguna cosa más. ¿Verdad? Pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Y ese es el peligro, hermanos. Eso es el peligro que estamos corriendo. Y si predico de esta manera es porque veo el peligro. Y Dios nos guarde porque tal vez entre nosotros haya personas que no son salvas. Que no han creído. Y os asombraría saber cuántas personas que han venido a este local y han cantado los mismos himnos que nosotros cantamos. Y han escuchado los mismos sermones que nosotros escuchamos. Pero sus vidas han estado tan corruptas que al final han caído en los mismos lazos del infierno. Porque era religiosidad. Y por eso mi llamado casi a la desesperada. No creáis otro evangelio. Porque el evangelio es Cristo. Pero mira lo que sigue, versículo 7. En Gálatas capítulo 1. No que haya otro. Que no hay otro. Es que no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es que no hay otro. Pero, dice el versículo, sino que hay algunos que os perturban. Algunos que os perturban. ¿Y cómo no podemos estar perturbados? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Os perturban y quieren pervertir. Va bajando la escalera descendente. Voy a poner ejemplos lejanos, ¿verdad? Para que así no nos sintamos tan mal. Esta semana escuchaba el informe ahí en Francia, en un solo país. 300 y pico mil niños abusados sexualmente por los curas. Ya. No saben dónde poner su suciedad. ¿Cuántas veces hemos dicho que esa religión no es el cristianismo? Es otro evangelio. Un evangelio que enseñó a los españoles a tener que ir a un cura para confesar sus pecados, alimentándose corruptamente, dándole ideas de pecado. Y esos hombres desesperados hacían cualquier tipo de suciedad porque su mente estaba torcida. Y que nadie se ofenda. Es la verdad de las Escrituras y es la verdad que hemos visto. Otro evangelio. ¿Hablamos de sectas? Es fácil. ¿Testigos de Jehová? ¿Mormones? ¿Roselistas? ¿Adventistas? Fácil, ¿verdad? Tener una medida y decir, otro evangelio. Pero no nos damos cuenta que a veces el otro evangelio está tan cerca de nosotros. Tan cerca. Y no nos damos cuenta quién líder, entre comillas, estamos siguiendo. Y nos perturba. Pero si ese líder puede haber estado 20 años en los Testigos de Jehová y convertirse en un pastor y ahora tratar a la iglesia como un pastor, pero es alguien simpático y es alguien carismático y es alguien de buen rollete. Así que lo voy a seguir porque es un buen chaval.
Y mientras ese tipo de liderazgo nos sucumbe a un falso evangelio. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy negativo y es duro, pero hermanos, lo hago por amor al Señor. Porque si no, estaremos siguiendo a un falso Cristo. Porque la Biblia nos dice que hay alguien que predica a otro Jesús y que recibe a otro espíritu y que acepta otro evangelio. Y es lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Y cuántos de nosotros, yo mismo, y lo confieso delante de mi congregación y pido perdón por ello al Señor, cuántas veces hemos perdido el tiempo en decir si una mujer debe llevar pantalones o no debe llevar pantalones, si uno tiene que ponerse corbata o no debe ponerse corbata, o qué tipos de cosas debemos hacer, o si las hermanas deben enseñar o no deben enseñar, o si tenemos que hacer esto, aquello o lo otro, lo de más allá. ¿Y dónde hemos dejado al Espíritu de Dios? ¿Y dónde hemos dejado la comunión con Dios? ¿Veis por qué mi carga? Mi pesar. Mi anhelo es que vayamos a Cristo. No es otro. Y que de verdad Dios permita que este sermón toque corazones y vidas para hacernos despertar del sueño moribundo en que estamos metidos. Y podamos meter fuego en nuestra alma para arder por Cristo como esos primeros cristianos cuando entraban en la arena y miraban alrededor. ¿Habéis estado en Tarragona, mi querido pueblo natal? ¿Cuántas veces jugué como niño en lo que hoy es el anfiteatro romano, el circo romano? Ahí yo jugaba fútbol, antes de que a los turistas se les ocurriera pagar por entrar. Pero sabes, ahora voy, y lo he hecho muchísimas veces, y voy y entro por ese túnel donde a una mano y a otra mano se encuentran dos salas grandes, seguramente lugar de encarcelamiento. Y entro a esas arenas y cierro los ojos y miro alrededor. Intento trasladarme al pasado. Cuando Aurelio, el pastor de Tarragona, y sus dos diáconos fueron quemados vivos ahí en el centro. ¿Por qué? Por creer lo que yo creo. Ahí en Tarragona. Y luego voy a, creo que está a 3-4 kilómetros, se encuentra una cripta. Hay ahí el enterramiento más grande, un enterramiento paleocristiano, un cementerio, donde los cristianos que morían en la congregación querían ser enterrados en ese lugar donde estaba su pastor y sus dos diáconos. Y cuando voy ahí, me pregunto a mí mismo, Señor, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Os dais cuenta de lo que digo? ¿A qué punto hemos llegado en nuestras congregaciones, en nuestras vidas? Que Cristo es un mero pretexto religioso. Pablo habla y dice a Tesalónica, hey, va a venir un momento que va a venir la apostasía. La palabra quiere decir caer de, aposteos. La palabra implica que vamos a dejar la verdad. Vamos a caer de la verdad. Y eso es el orden general del tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué es verdad? Dijo Pilato, ¿verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿No os pasa que conceptos que pensábamos que eran muy claros en la sociedad mismo, de repente ahora ya dejan de serlo? Cosas que creíamos que eran lo correcto, de repente desaparecen. Y uno tiene que ir como en contra de corriente. Ahora las familias normales, naturales, de toda la vida son las que nos tenemos que meter en el armario para que no nos vean. ¿Qué ha pasado? Pero eso no pasa en la sociedad, pasa en la iglesia. Donde, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y hermanos, nos hemos metido ahí en un poti-poti que de verdad pienso, el cristianismo entiende lo que es, y hablo en general, el verdadero evangelio. ¿Lo entienden? Estamos haciendo un cristianismo a nuestra medida, ¿eh? Yo sé cómo hacer que esta iglesia crezca así de rápido. Lo primero es irme a una ciudad grande, no un pueblecito pequeño donde apenas hay 4 gatos. Una ciudad que esté bien comunicada. Buscar una sala grande, muy grande,
Y poner ahí un buen equipo musical, sobre todo muchos decibelios. ¡Fua! Eso da salsita al cuerpo. ¿Verdad que sí? Y con eso ahora voy a llamar un buen equipo de actores y actrices. Y voy a poner a mi lado a una chica guapa. ¿Ah? Eso también atrae a personas. Y no vamos a predicar porque ofende. Lo que estoy predicando esta mañana ofende. Voy a hablar tranquilamente, sosegadamente, diciéndote, tú puedes hacer aquello que quieras. Tú tienes el poder en ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que, cobra ánimo. No pasa nada. Proyecta tus sueños. ¿Quieres ser rico? Oh, piénsalo y lo conseguirás. ¿Quieres tener un coche, un cochazo como el que yo tengo? De hecho, tengo un avión. Mi hijo es piloto y me lleva en su jumbo allí donde yo quiero. ¿Quieres vivir la vida? Mira mi reloj, ¿ah? Bueno, no este, pero otro. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Tiene oídos que le pican. Ese es el tipo de cristianismo. Y hermanos, hoy era necesario este tipo de predicación. Porque quiero llevar a ese último punto. Si esto es el cristianismo actual y moderno, entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Yo no quiero que esta congregación caiga en ese tipo de cristianismo. Pero tampoco quiero que esta congregación sea un cementerio. Un montón de coyotes aullando tristemente. No, porque con nosotros está el poderoso. La gente de Dios nunca ha sido la mayoría. El pueblo de Dios nunca ha sido aplaudido. ¿Dónde estaba Elías y los 3000 escondidos por las cuevas? Mientras que los sacerdotes de Baal estaban disfrutando de sus sacrificios. ¿Dónde estaba la iglesia en tiempo de Diocleciano? Metido en los agujeros, había niños que habían nacido en esas catacumbas, no habían visto la luz del sol. Había hermanos y hermanas que salían por la mañana a buscar agua y comida y jamás volvían. Esposas que perdían a sus maridos, maridos que perdían a sus esposas. Pero hermanos, ese remanente tenía un corazón que ardía por Cristo. Está demasiado lejos de la historia, vayamos al año 1500, aquí en España. La Inquisición acaba de agarrar a la congregación en Valladolid. Las denuncias se han incrementado en Sevilla. Julianillo, el pequeño hombre que transportaba Biblias desde el sur de Francia y las introducía con unos cuantos burros y buen vino en la península, ha sido capturado. No solo él, también aquellos que habían escapado, intentando huir junto a Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. La congregación de Sevilla expuesta en ese castillo que hoy no queda ni las ruinas. Así ha borrado la historia su testimonio. Pero esa congregación, ese remanente, murió por Cristo. ¿Qué tenían ellos que yo no tengo? ¿Qué había en ellos que a mí me falta? He pensado unas cuantas cosas y voy a hablar de comunión, relación y consagración. Comunión en cuanto a cómo evitar entonces caer en la apostasía. Hermanos, necesitamos una relación correcta con Cristo. Es el primer paso para huir de la apostasía. Una correcta relación con Cristo. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Tienes hoy una correcta relación con Cristo? Hoy claro, vine a la iglesia. Bien, ¿y mañana? ¿Es Él tu Señor? ¿O es un perfecto desconocido? ¿Tienes una correcta relación con el Espíritu Santo? Y hablamos más del Espíritu Santo, hablemos más. ¿El fruto del Espíritu en tu vida? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu? Si has sido bautizado por el Espíritu en el momento en que te convertiste, es clarísimo, es el sello de nuestra herencia. Pero tu vida, hermano, hermana mía, está teniendo una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios, controlando cuánto eres, controlando lo que dices, controlando cómo haces. Tienes una correcta relación con Dios. Eso es intimidad. Si no tienes esas cosas, me pregunto si eres creyente. ¿Es fuerte lo que estoy diciendo? Sí, tal vez lo sea. Pero no quiero
darte unas cuantas caricias para que duermas. Quiero despertarte. Porque tu eternidad está en juego si no tienes intimidad con Dios. En segundo lugar, cómo huir de la apostasía, relación. Relación. ¿Lees tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? Decía Charles Spurgeon que algunos creyentes tienen tanto polvo en sus Biblias que con el dedo podías escribir la palabra condenación. Bien sabía el predicador inglés que muchos de su congregación no leían la Biblia. Y creo que eso es lo que nos pasa. Nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta. ¡No la entiendo! Ponte de rodillas, pide a Dios iluminación del Santo Espíritu para que entiendas lo que lees. Y si no, escucha a ese hombre que subido a un carro dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y creyó en el libro eterno. ¿Cómo está tu vida de oración? Es imposible amar a alguien si no hay comunicación. Eso es práctico, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo vas a conocer a alguien si no hablas con esa persona? ¿Cómo está tu vida de oración? ¡Ay, Señor, gracias por los alimentos que me has dado! ¡Amén! ¡Hija! Ya. ¡Ay, Señor, tengo que sacarme una muela, Señor! ¡Ay! Ayúdame. Estoy poniendo ejemplos que a veces son así, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se derramó ante la presencia del Señor? Y lloraste. Lloraste por tus pecados. Lloraste por tu frialdad. Lloraste por tu propia necesidad. Lloraste por las almas perdidas. Lloraste por tus seres amados intercediendo al trono de gracia. Lloraste mientras le decías al Señor, Señor, te amo. Con un amor imperfecto y pequeño, pero Señor, te amo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía por Cristo? Tal vez yo sea demasiado sentimental y sé que lo soy, y perdonadme por ello. Pero mi corazón arde porque le amo. Y porque quiero que para mí Él sea el sentir de mi vida. Porque aparte debo llegar a un punto que es la consagración. La relación con Él me hará amarle tanto que voy a aborrecer este mundo perdido y su pecado y todo cuanto hay para acercarme a Él y decir, Señor, te amo. Y quiero llenar tus manos. La palabra consagración en hebreo quiere decir llenar las manos de Dios. No ya yo, mas Cristo en mí. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad. Algunos se han ofendido porque hemos usado mucho esta palabra en el podcast. Lo seguiremos usando. Porque la religiosidad es aquella parafernalia que Satanás hace para que escuches a otro evangelio, a otro Cristo, a otro espíritu, y te sientas bien. Alejándote de la simplicidad, de la sencillez de la fe en Cristo. ¿Veis por dónde voy? Por último, ¿cómo está tu vida de exaltación? María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios mi salvación. La vida de exaltación es la vida que fluye del alma que tiene comunión con Dios. ¿Le amas? Le sirves. ¿Le sirves? Le obedeces. Y no hay carga. No es, a ver qué largo es tu vestido. No es, hermano, tu pelo te cubre las orejas. Al barbero. Poca broma, yo he escuchado mensajes de ese tipo. ¿Cómo está tu corazón con el Señor hoy? Arde por Cristo. No escuchéis un evangelio diferente. Escuchadle a Él. No améis a un Jesús diferente. Amarle a Él. Que cuando hoy salgáis de este local y volváis a vuestros hogares y durante esta semana, tan siquiera recordéis a este pobre voz del desierto, pero le contempléis a Él y le disfrutéis. Disfrutad de Dios. Vivid para Él, porque Él viene pronto.
el siguiente evento en la historia de la iglesia es oír un trueno. La voz del amado llamándonos a su presencia. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana? ¿Estás preparado, alma que oyes, a encontrarte con tu Señor? Quiera Dios que sea así. Vamos a orar. Padre, toma estas palabras. Tú sabes, Señor, mi corazón en ellas. Tú sabes mi propia necesidad de que mi alma te adore y te alabe, Señor, y tenga esa comunión contigo, esa consagración, Señor, ese anhelo profundo en mi alma de amarte y servirte. Y, Señor, yo he fallado tantas veces, Padre, he fallado a ti, a la congregación, a mis hermanos. Sí, me han criticado, he recibido golpes, gente se ha enfadado con nosotros y ha abandonado nuestra iglesia porque creían de una manera diferente a la nuestra o pensaban diferente a nosotros. ¿De qué has servido, Padre? En vez de caer todos a tus pies, con un espíritu humilde y quebrantado, buscar tu rostro. Padre, ayúdame, Señor, a llevar a este cuerpo que es tuyo, Padre, a los pies de la cruz.